Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. (1:16) de Romanos dice la palabra de Dios, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Aleluya. Esta noche vamos a meditar sobre, hermanos, el poder del Evangelio. Como dije, el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Y es que el Evangelio es un poder. El Evangelio, o sea, esta palabra es un poder. Es un poder extraordinario. Esta palabra, este Evangelio, es un poder extraordinario que tenemos nosotros, los cristianos. Aleluya. Y que cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra, suceden cosas maravillosas. Que cuando nosotros hacemos nuestra esa palabra, la creemos esta palabra, suceden cosas maravillosas. Porque alguien puede decir, no, pero es que el libro, el papel aguanta con lo que le ponen. Sí, puede ser. Pero la palabra que está imprimida en este libro es palabra de Dios. Y si esa palabra nosotros la hacemos rema, esa palabra la hacemos, hermanos, viva. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Esta palabra es poderosa cuando nosotros la vivimos. Esta palabra es poderosa cuando nosotros la ponemos en práctica. Mientras, hermanos, no se pone en práctica esta palabra, a su vida va a ser como cualquier libro. Amén. Pero cuando creemos esta palabra y la ponemos en práctica, suceden cosas maravillosas. Porque a la actualidad en que estamos, hermanos, mucha gente ha leído la Biblia de pasta a pasta. Ha leído la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no sé qué pasó, que no se le quedó nada. Pasó como aquel animalito que se llama allá en El Salvador, gorgojo. O sea que el gorgojo, hermano, se mete en el papel, hermano, y si se atraviesa todo y se lo come, pero no se le queda nada. Entonces, la palabra, el Evangelio, es poder cuando nosotros lo hacemos nuestro, cuando lo comemos, cuando nosotros, hermanos, hacemos esa palabra viva en nuestras vidas. Aleluya. Mientras, hermanos, no sucederá nada.
El Evangelio, hermanos, dice el apóstol Pablo dice, mire qué lindo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Por qué? Porque él nunca se avergonzaba del Evangelio. Porque él sabía, estaba completamente seguro, hermanos, que el Evangelio que predicaban los cristianos de aquel tiempo, que él perseguía, porque Pablo perseguía a los cristianos. Entonces él se dio cuenta, hermanos, que el Evangelio que esa gente predicaba era poder de Dios. Aleluya. Y es que cuando Pablo, hermanos, iba directo hacia Damasco a traer presos a los cristianos que estaban en Damasco, dice la palabra de Dios que de repente en el camino, cuando iba hacia Damasco, se le apareció una luz resplandeciente como al mediodía. Y esa luz fue tan extraordinaria, tan poderosa, esa luz fue tan maravillosa, que dice la palabra de Dios que Pablo cayó a tierra. A su nombre. Pablo cayó a tierra del resplandor de la luz que se le apareció en el camino. Y a través de esa experiencia, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién perseguía Pablo literalmente? A los cristianos. Entonces él estaba consciente que estaba persiguiendo a los cristianos, pero ahora escuché una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire qué poderoso es el Evangelio. Mientras aquellos discípulos estaban predicando, hermanos, en Damasco, él iba a traer los presos, pero en el camino se enfrentó, hermanos, con Cristo. Por eso es que él dice, es que el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Entonces él estaba seguro, estaba convincente de lo que Dios había hecho en su vida, porque Dios lo transformó. Cuando él tuvo el encuentro personal con Jesús, lo transformó. Es que ese era el medio que podía ocupar el Señor para atraerlo a él. ¿Por qué? Mire, a Saulo de Tarso, que era Pablo, nadie le podía predicar. Nadie. O sea, nadie le podía predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el que le predicaba, que se atuviera las consecuencias y moría. Eso le pasó, hermanos, a Esteban. Dice que Esteban, hermanos, murió apedreado, hermanos, apedreado por Saulo de Tarso. Amén. O sea, no había nadie. Entonces Dios tuvo que usar otro medio. Dios tuvo que usar directamente. Se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Entonces por eso Pablo no se avergonzaba. Él desde ese momento, hermanos, decidió predicar al Evangelio de Cristo. Desde ese momento Pablo se dio cuenta que el Evangelio real de Dios es poderoso. Aleluya. Y dice que quedó ciego.
Y tenía escamas, dice la Biblia, en los ojos. No podía ver. Y dice que lo llevaron, hermanos, a cierto lugar. Y ahí pasó 3 días en ayunas, ciego. Hasta que Dios mandó a un siervo a que fuera a orar por él. Y le dijo: hermano Pablo, recibe la vista. Y al instante dice la palabra de Dios que las escamas cayeron de los ojos de Pablo. Y desde ese momento él decidió, hermanos, completamente tomar la misión, tomar, hermanos, la seriedad, tomar, hermanos, el camino de Cristo, tomar el evangelio de nuestro Señor. Desde ese momento él decide entregar su vida al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que antes no él había entendido, pero ahora tuvo que entender a las malas, pero entendió. Porque muchas veces, hermanos, a algunos de nosotros Dios nos tiene que hacer entender a las malas, porque a veces a las buenas no queremos. A veces a las buenas, hermanos, como que no percibimos, no entendemos, no alcanzamos a percibir. Entonces Dios tiene que usar un medio para, hermanos, atraernos a Él, para que podamos ser salvos. Entonces desde ese momento Pablo, hermano, dijo: no me avergüenzo del evangelio. Y empezó a predicar. Y empezó a anunciar el evangelio, empezó a dar su testimonio. Y en esta palabra él dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué él no se avergonzaba? Porque dice: era poder de Dios. Aleluya. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder para salvar, para transformar. Gloria a Dios. En el mundo existen muchos poderes. En cada país, en cada gobierno, hermanos, hay poderes. En cada nación, hermanos, existen poderes. Está el poder, hermanos, judicial, está el poder legislativo y está el poder ejecutivo. Está el poder militar, está el poder económico, porque, hermanos, la economía es un poder. Hay muchos poderes en el mundo, pero ninguno de ellos se compara al poderoso mensaje de Dios. Ninguno de ellos se compara al poderoso evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Nada de esta tierra se compara. Usted ve los grandes aviones, hermanos, que tienen grandes motores, gran potencia, gran poder, pero no se comparan al evangelio. Usted ve los grandes, hermanos, locomotoras, hermano, nada de eso se compara. Usted ha oído de las bombas atómicas, las nucleares, nada de eso se compara al poder del evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Porque el poder del evangelio, hermano, es un poder divino. Es un poder divino. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir, hermanos, que es un poder divino? Que no es de la tierra. Que el evangelio lo tenemos nosotros aquí en la tierra, pero no es de la tierra. El poder del evangelio, hermano, es de origen divino. O sea, lo trajo Dios, lo trajo Cristo a la tierra, lo trajo Dios
Gloria a Dios. No vino de la tierra, vino de Dios para que el hombre pudiera, hermanos, obtener esta bendición, este poder. Aleluya. Entonces, el evangelio no es cualquier cosa, hermano. El evangelio, usted no se avergüence, porque hay muchas personas que cuando, hermanos, aceptan al Señor y van por la calle, esconden la Biblia para que no sepan que es cristiano. Gloria a Dios. Pero eso no es lo que tiene que ser. Saque la más en alto y diga: soy cristiano, soy hijo de Dios, soy evangélico. Aleluya. ¿No ha habido aquel canto que sacó un muchacho hace mucho tiempo que le decían evangélico? Amén. Me dicen en la calle evangélico, me dicen en la escuela evangélico. O sea, por donde quiera le dicen evangélico. Gloria a Dios, porque esa palabra es bendecida, esa palabra es maravillosa. Gloria a Dios, qué título más lindo, evangélico. Evangélico feliz. Amén. O sea, no somos cualquier cosa, hermanos. No somos, mire, no somos un grupito, hermanos, así nomás aquí. No, somos millones de cristianos a nivel mundial. Aleluya. Somos cantidad de cristianos. ¿Por qué? Porque el evangelio es de origen. ¿De dónde viene el evangelio? De Dios. Por eso es que nosotros no debemos de avergonzarnos de nada. Se cuenta de un muchacho, hermanos, que fue a las cortas de café, la temporada de las cortas de café, y hermano, y nadie se dio cuenta que fue cristiano, porque no dio testimonio que era cristiano. Y cuando llega de regreso, llega contento y le dice: pastor, estoy contento. ¿Y por qué, hijo? Le dice el pastor: es que en este tiempo que estuve fuera, nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Él venía contento por eso. No, y es al revés. La gente tiene que saber que somos cristianos. La gente tiene que saber, porque somos luz entre las tinieblas. La iglesia, el pueblo de Dios, es luz en medio de las tinieblas. No somos cualquier cosa. Tenemos el poder más grande, hermano, de los siglos. El evangelio, hermano, es un poder que cambia vidas. Es un poder que cambia vidas. Que cambia vidas. Amén. A través de la historia de la Biblia, nosotros encontramos, hermanos, que el poder del evangelio, el poder de la palabra, ha cambiado a millones. Millones de personas ha cambiado a través de toda la historia. Ha cambiado, hermanos, radicalmente a las personas. Ya no han sido las mismas, porque la persona, hermanos, que empieza a tomar bien en serio esta palabra, ya no vuelve a ser el mismo. Cuando empieza a vivir la palabra, cuando empieza a comer la palabra, ya no vuelve a ser igual. Su vida cambia, su vida es transformada. Aleluya. Los apóstoles ya no volvieron a ser igual. Los pescadores que estaban en el mar y Jesús los comisionó, ya no volvieron a ser los mismos. Mateo, el que estaba en el banco de los tributos cobrando los impuestos, no volvió a ser el mismo. No volvió a ser igual.
Pedro, que era, hermanos, un hombre impulsivo, un hombre, hermanos, que arrebatado, no volvió a ser igual. Y en el Pentecostés, cuando, hermanos, fue lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, habló la palabra, predicó el evangelio y 3,000 almas aceptaron a Cristo. 3,000 personas aceptaron al Señor. Entonces, un cambio radical, un cambio extraordinario, porque el evangelio es un poder que cambia. Es un poder, hermanos, que cambia vidas. Aleluya. Ha cambiado. Moisés no fue el mismo cuando se encontró con el poder de Dios. Ya no fue el mismo. Amén. La mujer de Samaria ya no fue la misma, porque el contacto del evangelio de Cristo la cambió, la transformó. María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, ya no volvió a ser la misma. Fue cambiada, fue transformada con el evangelio de Cristo. Y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio transforma vidas. El evangelio cambia vidas. El evangelio, hermano, es un evangelio poderoso para transformar la vida de las personas. Y si usted le da lugar, Él puede cambiarlo y puede transformarlo. Aleluya. ¿Quién vive? Y no solamente, hermanos, no solamente el evangelio ha cambiado vidas o individuos, sino que el evangelio ha cambiado no solamente personas, sino que ha cambiado ciudades enteras, las ha cambiado, las ha transformado con el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Había una ciudad que se llamaba Nínive, una ciudad malvada. Dice que el pecado había llegado a los cielos. Y Dios le dijo a Jonás: ve a aquella gran ciudad y predica, pregona. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Se puede imaginar, hermanos, un ultimátum que reciba una ciudad. Un ultimato que le están diciendo: tenés 40 días nomás y vas a ser destruida. Y entonces, hermanos, cuando oyeron esa palabra, dice que el rey mandó a llamar a todos y firmó un edicto que todos ayunaran ante Dios. Y dijo: vamos a hacer un ayuno. Oiga, el rey que no era nada, el rey que no era cristiano, ese impacto de esa palabra que predicó Jonás, hermanos, lo cambió, lo sacudió, lo transformó. Y, hermanos, se metió en ayuno con toda la nación, hasta los niños, las bestias, hermanos, ayunaron. Y él dijo: por si acaso Dios tenga misericordia. O sea, no estaba seguro. No estaba seguro, hermanos, si por ayunar iba Dios a detener el castigo. No estaba seguro, pero él dijo: por si acaso, o sea, Dios se arrepiente del mal que ha dicho contra nosotros, nosotros metámoslo. Y Dios, hermanos, salvó a esa ciudad. Dios perdonó a Nínive. Dios perdonó a Nínive porque se humillaron delante de Dios. Aleluya. Toda la ciudad fue transformada. Toda la ciudad fue cambiada. Aleluya. Hace muchos años, hermanos, también, hermanos, en Inglaterra, hermanos, una ciudad que se llama Gales fue impactada por el poder del evangelio.
fue impactada y esa ciudad fue transformada, fue cambiada, fue, hermanos, completamente, hermanos, radicalmente transformada, cambiada por el poder del Evangelio de Dios. Tanto, hermanos, que todos los lugares de, hermanos, malos fueron cerrados, las cantinas fueron cerradas, todo fue cerrado. Y todos querían estar en la iglesia. Todos querían, hermanos, estar dentro del Evangelio. Se convirtió toda esa gente porque fueron impactadas, fueron transformadas por el Evangelio de Cristo. Hace muchos años, hermanos, había una ciudad, hermanos, sumergido a la brujería, sumergida, hermanos, a los vicios. Y no podían, hermanos, salir de esa situación. Había una maldición en esa ciudad. Una maldición que había caído sobre toda esa ciudad. Hermanos, las personas amanecían, hermanos, en las calles. Las personas amanecían, hermanos, por todos lados. Gloria a Dios, porque, hermanos, tenían un vicio del alcohol, hermanos, terrible. Solo para eso ganaban. Y un día entra el poder de Dios. Un día entra el Evangelio de Dios a Almolonga, Guatemala. Y Dios transformó a esa ciudad. Dios transformó esa ciudad. Y hermanos, y empezaron a convertirse al Evangelio. Hermanos, a cambiar las personas. Empezaron a cambiar a través del Evangelio. Más tarde el jefe de la policía dijo: pues no tenemos trabajo, no tenemos nadie en la cárcel, porque desde que vino el Evangelio aquí la gente cambió. Desde que vino el mensaje del Evangelio aquí la gente cambió. Y no solamente cambió la gente, sino que cambió toda la ciudad. La tierra misma cambió. Por eso dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra de Almolonga fue sanada. Usted viera las hortalizas de Almolonga, los grandes repollones así, hermano, las grandes zanahorias, hermanos, así. Grande todo, o sea, cambió todo. ¿De dónde salen las mejores hortalizas? De Almolonga. Y no cree que solo, hermanos, no andan midiendo para sembrar las semillas, sino que casi solo las riegan así, y eso produce. Porque Dios sanó también su tierra, porque Él ha prometido sanar la tierra. Él ha prometido. Y entonces el policía dijo: ya no tenemos trabajo. Toda la gente fue convertida al Evangelio, porque el poder del Evangelio es un Evangelio que transforma, que cambia ciudades. Hermanos, Dios puede cambiar a la ciudad de Houston, hermanos, con el poder del Evangelio. Dios puede cambiar esta ciudad en una ciudad diferente. Hermanos, esta ciudad, hermanos, si usted ve los hermanos, los reportes, hermanos, los índices delincuenciales en esta ciudad están tremendos. Pero Dios puede, a través del Evangelio, cambiar esta ciudad, cambiar a todos los habitantes de Houston. Aleluya.
Porque el Evangelio de Dios es poderoso. El Evangelio, hermanos, es un poder universal. ¿Por qué es un poder universal el Evangelio? Porque está en todo el mundo. El Evangelio está en todo el mundo. El Evangelio está llegando a los lugares más remotos. Hermanos, África, donde no se creía que podía haber un avivamiento. Hermanos, son millones de personas que están cambiando en el África. En África, hermanos, son ciudades enteras que están cambiando por el poder del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La India también está experimentando una bendición extraordinaria, porque el Evangelio es poder, porque el Evangelio es un poder universal que está llegando a todas partes, y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que ya estamos a la víspera, porque si el Evangelio está llegando a todo el mundo, estamos llegando a los tiempos finales de la historia. Aleluya. Porque el Evangelio está llegando a todos lados, hermanos. Hay gente que está traduciendo a todos los idiomas la Biblia, el mensaje, el Evangelio, lo está traduciendo a los distintos dialectos de las naciones, de los pueblos, para que escuchen el mensaje de Dios. Entonces el mensaje o el poder del Evangelio es un poder expansivo. Es un poder expansivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, hermanos, que es un poder expansivo? Es como la bomba cuando explota. Y hermanos, hay una expansión, pero el Evangelio es más que eso, es más que poder expansivo. ¿Por qué es un poder expansivo? Porque nadie ni nada lo puede detener. La predicación del Evangelio, nadie la puede detener, porque es poder de Dios. Aleluya. Muchos reyes de la antigüedad quisieron parar el Evangelio. Muchos hermanos quemaron esta Biblia para querer detener el Evangelio, pero mientras más Biblias quemaba, más Biblia salía, más Evangelio salía, porque esta palabra es viva y eficaz. Aleluya. Antes era prohibida la Biblia. Antes era prohibida que todos tuvieran la Biblia, pero hoy, hermanos, toda persona puede tener este Evangelio, puede tener esta Biblia, puede tener esta palabra. Todo mundo la puede tener, está al alcance de todo, porque es un poder expansivo, es un poder expansivo. Si usted se mete en el celular, no necesita tener quizás una de papel, pero si usted se mete al celular y descarga ahí la Biblia, ahí la va a encontrar. Ahí está, a la traducción que quiera. Amén. Al sabor que quiera. La Biblia ahí está, la Biblia Dios habla hoy, la hermano latinoamericana, o sea, hay cantidad de versiones en el internet. Amén. Entonces, hermanos, si la humanidad se pierde, no es por falta de evangelio. No es por falta de palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en abundancia, porque es expansiva. Se ha expandido por todos lados, por todos los rincones de la tierra se está expandiendo, porque es un poder expansivo. Aleluya. El Evangelio, hermanos, es un poder milagroso.
Mire qué lindo. El Evangelio es un poder milagroso. Cuando Pedro y Juan iban, hermanos, a la oración de las 3 de la tarde al templo de la Hermosa, dice que en la entrada había un hombre cojo. Y hermanos, los miró y les pidió limosna. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles no andaban monedas, no andaban dinero en esa ocasión. No quiere decir que ellos nunca anduvieran dinero. En esa ocasión no andaban dinero. Y entonces el cojo los mira para ver si le daban moneda. Pero ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el cojo fue sanado y salió brincando y saltando y alabando a Dios. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos. Un poder de milagros. Un poder que cuando la ciencia le dice que usted no tiene cura, un poder que cuando los médicos le dicen está desahuciado, un poder que cuando los médicos le dicen no tienes esperanza, es entonces que viene el poder del Evangelio y sana las vidas, sana, trae milagros, trae sanidad a las vidas, porque el Señor es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Su poder no cambia. Su poder no cambia. Este Evangelio tiene poder de milagros, y no solamente de milagros, sino puede levantar hasta los muertos, hermanos, si nosotros le creemos. Aleluya. Si nosotros creemos, Dios puede obrar maravillas, puede obrar grandes cosas con el Evangelio. Aleluya. Por eso usted tiene que sentirse orgulloso, tiene que sentirse bendecido por pertenecer a este Evangelio glorioso, por pertenecer al Cristo de poder. Aleluya. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.